Muy bien. Perfecto. Entonces, y al mismo tiempo va a ser streaming, ¿no? Sí, vamos a retransmitir en Facebook Live. Ok, entonces, va que va. Pues, comienzas tú, nos presentas y de ahí vamos, ¿no? Sí, claro. ¿Está también presente Adrián? Está conectándose. Ok. Sí. Bueno, mucho gusto a todos los que están participando a esta sesión de Zoom, que pues se trata de iniciar una serie de actividades en el marco de la Semana de la Francofonía, que empezó con un mercado gastronómico francés muy padre el sábado 12 de marzo y se va a acabar con pues el desenlace de esa actividad el 23 de marzo. Y bueno, a través de la participación de Guillermo de la Mora, que es traductor y muy involucrado en el mundo de la novela gráfica y de sus puentes entre el mundo francófono y Francia también tal cual, y México. Queríamos introducirles un poco la relevancia que tiene pues esa historia de la novela gráfica francófona. Es lo que vamos a ver hoy y la próxima sesión vamos a ver, vamos a hacer un focus sobre las novelas gráficas autobiográficas que también hacen parte como de esa tradición de la novela gráfica francófona. Por fin acabaremos esa actividad con un encuentro con novelistas, una novelista francesa y un novelista mexicano, y también con la participación de la Casa del Autor de Zapopan, que representa muy bien esos vínculos entre Francia, el mundo francófono, y México a través del tema de la novela gráfica. Muchas gracias, Guillermo, por hacernos parte, por compartirnos tu conocimiento y hacer pues apasionarnos por este tema que tanto te apasiona. Estamos muy halagados de contar con tu participación en nombre de la Alianza Francesa. No, pues muchísimas gracias, Matilde. Aquí sabes que, digamos, hemos hecho un experimento también, ¿no? Y tratar de hacer puentes que nos lleven a comprender de manera un poquito más compleja este fenómeno, ¿no? O sea, la novela gráfica nos ayuda, digamos, a adentrarnos dentro de atmósferas particulares. La francofonía es una gran mediadora para esto. Entonces, hoy vamos a utilizarlo de pretexto para conversar un poco. También estará con nosotros Adrián Filpio, que lo presentaré cuando se conecte, porque está resolviendo cuestiones técnicas, pero será una charla entre los dos, obviamente con ustedes, los invitados, ¿no? Incluso desde el Facebook también pueden participar, sobre cuáles son, digamos, las temáticas, cuáles son algunas de las obras de la literatura, de las novelas gráficas francesas contemporáneas, ¿no? Y también con un contexto. Y eso nos hablará mucho más Adrián Filpio. Pero bueno, entonces, esperando que se conecte, lo primero que quiero hacer, pues, es compartirles un poco acerca del acercamiento que tuve hasta la novela gráfica, porque es diferente también el contexto en el que uno está para tener digamos, el contacto con estas manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, en México, digamos, el cómic está mucho más asociado, ¿no? Digamos, a la parte popular de las historietas o a la parte del cómic, digamos, también contemporáneo, el aspecto de los superhéroes, estas grandes compañías como Marvel, etcétera, ¿no? Pero digamos que lo interesante de esta charla y de esta tradición de la novela franco-belga, de la novela gráfica, pues es que justamente es otro camino, ¿no? Que tiende a narrativas un poco más complejas, tiene narrativas más intimistas, existenciales, está mucho más asociado, digamos, a la producción artística de alto nivel. Y algo muy interesante
es que obviamente pues yo llegué a contactar más bien y a estar en contacto con este material ya mucho más grande, o sea, no en la infancia, digamos, no en la adolescencia, sino durante una estancia que tuve de cambio a París, estudiando en la Sorbona de París, y digamos que había encontré toda esta red de bibliotecas muy grande que ofrecían a todo el mundo que pudiera sacar una tarjeta, pues el acceso a mucho material de manera gratuita, había préstamo externo en todas las bibliotecas, había unas muy modestas, había unas enormes. Entonces, esto digamos era la posibilidad de hacer como una suerte de shopping gratuito de todas estas, de todo este material que no siempre era sencillo conseguir, era caro, por ejemplo, comprar, pero que era, digamos, muy vistoso, ayudaba mucho, digamos, a una lectura aparte muy gozosa desde el principio, ¿no? O sea, a primera vista ya era interesante y, digamos, mucho menos, digamos, cansada que la literatura, digamos, convencional, ¿no? La novela gráfica tiene eso, un cierto tipo de ventajas. Pero bueno, eso ya lo iremos explicando un poco y comparándolas también, porque también hay una referencia con el cine, la literatura, y es justamente de lo que se trata, ¿no? De tratar de visibilizar este tipo de material y compartir el gusto que tenemos hacia él, ¿no? Sobre todo para que se creen tanto una serie de nuevos lectores acercándose a la francofonía a través de este vínculo, ¿no? Porque, digamos, hay algunos de ellos que podemos encontrar en español, hay muchos de ellos más que podemos encontrar en su lengua original. Eh, y bueno, pues también entender un poco este fenómeno ya en sí, ¿no? Cómo funciona y cuáles son como sus manifestaciones más importantes. Entonces, bueno, ya acaba de conectarse Adrián Filpio, ¿no? Te agradecemos mucho tu participación también. Y pues lo presento brevemente, ¿no? Adrián Filpio es una suerte de hombre orquesta, ¿no? Porque o sea, es un poco de todo. Son escritores, cineastas, un viajero inveterado, alguien que ha vivido ya en un buen puñado de países, ¿no? Entre ellos el norte de África, Medio Oriente, y obviamente pues, la parte europea. Es también un coleccionista de juguetes, ¿no? De libros y un francófilo. Entonces, él nos va a dar un acercamiento al respecto de la tradición de la novela gráfica y del cómic en la parte francófona. Y bueno, ya yo intervendré con él, haré algunas preguntas dentro de su desarrollo. Y luego yo les hablaré también de algunas otras obras que profundizaré el día miércoles con El árabe del futuro de Riyad Sattouf y Persepolis de Marjan Satrapi. Entonces, bienvenido, Adrián. Gusto en contar con tu presencia y te escuchamos para que nos, digamos, des un contexto sucinto, dinámico, de cuáles son las expresiones de la novela gráfica, ¿no? O sea, que has identificado incluso con sus precursores. Adelante, por favor. Claro, ¿qué tal? Muchas gracias, Guillermo. Gracias a los asistentes. Gracias a la Alianza Francesa por la invitación y la oportunidad de poder hablar de este tema que es muy interesante. Una disculpa, tuve que entrar con otra cuenta porque resultó imposible. No sé por qué problemillas ahí con la computadora, pero lo importante es que ya estoy aquí. Bueno, para mí es muy importante hablar de este tema porque no se habla mucho en México, a pesar de que somos grandes consumidores de cómic, de la historieta, el cómic estadounidense, el cómic de Reino Unido, hay una tradición muy grande. Nosotros al estar pegados en Estados Unidos lo consumimos, ¿no? Desde hace años, y ahora con el cine, pues esto se ha vuelto un fenómeno, híjole, incontrolable, ¿no? Ya personajes como Spider-Man, en fin, todo DC, todo Marvel, lo conoce desde un niño de 2 años, con ya un poco de comprensión, hasta un abuelito, ¿no? Y también, por otro lado, está el manga, que nos ha llegado por medio del anime, ¿no? Y que hay un público, más o menos aquí en el país, que existe, que consume anime. Hay tiendas, las tiendas que hay en Guadalajara, en Ciudad de México, son muy enfocadas al manga y al cómic. Pero hay muy poco de la novela gráfica europea, ¿no? La bande dessinée, vamos a hablar, que la bande dessinée, estas tiras dibujadas, ¿no? Sería la traducción un poco,
comprende Francia, Suiza y Bélgica. Como saben, el francés, el suizo y el belga, pues consumen esto desde siempre, está en su ADN, está en su cultura, es el noveno arte, ¿no? La novela gráfica ha tomado ya pues su lugar en las artes, el octavo arte es la fotografía, ¿sí? Pero la novela gráfica pues tiene una importancia ya como el cine, como la pintura, como la música, ya entra en esta lista de artes, ¿no? Bueno, no sé si les hablaste un poco del contexto, Guillermo, en la novela gráfica. Fui tu telonero, ¿no? Un poco Okay. y les hablé de ver una cuestión más personal también el acercamiento en las bibliotecas. Entonces quedan todavía, están dispuestos y vírgenes. Ya, okay, muy bien. Bueno, pues sí, para hablarles un poco de la novela gráfica de la bande dessinée, en Francia se consume en las librerías formales, en las librerías serias. Puedes encontrar autores que tienen la misma importancia que autores literarios serios, ¿no? O sea, allí un Hergé, que es un autor belga, que vamos a hablar un poco de él más adelante, un Goscinny, creador de Tintin, Hergé, y creador de Astérix y Obélix, Goscinny, pues gozan de un culto, de una fama y de un respeto en Europa, pues sin duda, ¿no? Algo que podría ser visto como literatura para niños, literatura informal, un mero entretenimiento, lo que pasó mucho tiempo aquí en México con el cómic mexicano, con la historieta, que se encontraba en los puestos de revistas, en librerías un poco informales, siempre en una esquinita, ¿no? Algo para pasar el tiempo. Hablamos de Capulinita, hablamos de Chanoc, hablamos de cosas que ahora son míticas. De Yolanda Vargas Dulce, ayúdame, Memo. ¿Cómo se llama? Tengo Memín Pinguín, ¿sí, no? Historietas que pues sí eran para pasar el rato. En Francia no, en Francia la tradición y la importancia y la relevancia que tienen estos autores, que tienen estas bandes dessinée, pues no lo ponen en duda, ¿no? Pero vamos a entrar un poquito en el contexto. Yo creo que, Memo, al hablarles de tu experiencia como lector de la bande dessinée, mencionaste un poco que en las bibliotecas serias como Pompidou en París hay un bagaje. Un acervo muy Exacto, hay un grande. acervo. Sí, sí, y se les da también un lugar principal, ¿no? Digamos que dentro de las mediatecas, una de Claro. las secciones más agradables para estar es justamente la de banda de cine, porque la gente es la que se queda. Es muy difícil entrar a una biblioteca y agarrar, digamos, y leerlo por capítulos ahí mismo, ¿no? Porque, bueno, es como muy cansado. Pero el band de cine, digamos que se lee, digamos, también muy rápido y tal. Tiene ahí generalmente con unas mesitas, unos colchoncitos, y es una región de las más visitadas de las bibliotecas, ¿no? Algo que es muy interesante también ver en la mediación cultural como un fenómeno, digamos, de acercamiento hacia la lectura, ¿no? Porque es una lectura que es muy gozosa, muy rápida y que nadie le tiene miedo, ¿no? O sea, nadie le tiene miedo a un cómic. Los libros puede ser que los puedan ver como pequeños monolitos, ¿no? Demasiado, tal vez, escabrosos, ¿no? Pero digamos, una buena portada de una historieta digamos, que nos acerca. Y lo que justamente estabas platicando, pues también el nivel que hay allí, digamos, está desde la historieta que es un poco más fácil, ¿no? Que tiene, digamos, también su interés, su filosofía, pero bueno, son más populares, como estabas hablando de Tintin o de Asterix y Obelix, ¿no? Que son como los clásicos de las lecturas de los niños. Y luego están los cómics que pues, hablan de todo lo que tal vez es más difícil hablar en casa, ¿no? O sea, que tienen ya violencia y sexualidad, ¿no? Y cuestiones, Sí. intimidad, ¿no? Todas esas cuestiones. Sí, dime. No, y estoy de acuerdo contigo en que es un acercamiento, o sea, en países como México yo creo que es muy importante, ya tenemos el manga, como decía, ya tenemos el cómic, pero sería muy, muy bueno para las bibliotecas, ¿no? Para las librerías, traer el bande dessinée.
esta cultura de la novela gráfica, porque es una factura, tienen una factura, son artistas los que lo hacen. Tiene una calidad indudable. Ah, creí que había sido yo el que... No, perdón, es que yo, mientras estás hablando, voy a poner algunas Sí, claro, imágenes claro. para Entonces, que... bueno, son artistas, son escritores, son dibujantes apegados al cine, apegados al mundo de la pintura, al mundo de la fotografía. Entonces, la calidad, a pesar de una cierta sencillez, como se le podría ver, pues es indudable. Entonces, tiene la facilidad de que atrae a los jóvenes, atrae a los niños. En un país como México, donde se lee tan poco, sería fabuloso contar con estas iniciativas que nos acerquen a la novela gráfica. Digo, las hay. Existe la novela gráfica en México, pero no a una escala como en Europa. Y esto para un niño, como veo a los niños franceses, de generación tras generación, han crecido y han encontrado un amor por otras artes gracias a la novela gráfica, ¿no? Un amor por la pintura, un amor por contar historias, un amor Justamente. por lo gráfico, por la letra, por la palabra, y sobre todo por la calidad, porque si algo distingue a la bande dessinée francófona es la calidad. Son realmente artistas, como voy a mostrar unas imágenes, que han sido un poco demeritados por cómics más digamos, superficiales, como decías, Guillermo, y porque era un género menor hasta hace poco, como digo, que ya es considerada una bella arte. Para Sí, entender un digamos, poco más esto, está siempre en esta charla, ¿no? Porque es, bueno, ¿cuáles son los parámetros de las bellas está en artes? esta charla, pero Eh, fíjate que en Europa se entiende como un arte, o sea, gente seria, escritores, cineastas, están influenciados de la bande dessinée, crecieron con bande dessinée. Voy a hablar un poco de los autores, así muy rápido, pero para dar un pequeño ejemplo que tengo aquí, también lo tengo en una diapositiva, Le Petit Prince, ¿no? Que es un es un clásico de la acercamiento, ¿no? literatura universal. Pues miren, hay viñetas, hay dibujo. El autor no solo le daba importancia a la palabra, sino que para él era muy importante también dibujarlo, plasmarlo con la imagen, ¿no? Entonces esto, pues me parece el ejemplo inconfundible de qué tan fuerte es la relación en Europa, en Francia, en Bélgica, de la imagen con la palabra. Por ejemplo, la creación de la onomatopeya, ¿no? La bande dessinée, el cómic, nos dio esto, estas bombas de explosión, este pum, wow, paz, que nacieron allí, ¿no? Que es una aportación muy grande. Pero bueno, ¿qué te parece, Guillermo, si pasamos un poco por unos antecedentes para Sí, entender? justamente, ¿no? Justamente, y bueno, también recordar y invitarlos para a esta charla, digo, participar, ¿no? Si alguno de ustedes tiene algún comentario, algo que quiere, puede levantar la manita, ¿no? Puede prender la cámara. Si prende la cámara, generalmente quiere decir que está buscando participar. Y son bastante bienvenidas todas estas aportaciones o preguntas porque enriquecen el debate, ¿no? Creo que algo muy interesante dentro de este tipo de manifestaciones, pues es hacer como conversatorios donde las personas puedan comunicarse alrededor de estos temas en particular y que sea una suerte de charla donde pueden también interrumpirnos, hacer comentarios. Vale, entonces muy bien, adelante por favor, Claro, Adrián. solo déjame, me está costando abrir aquí. A ver, No te preocupes. Bueno, mientras lo resuelves, entonces, pues bueno, nada más agradecer a los que están aquí conectados en la sesión de Zoom y otros que nos están siguiendo a través de redes sociales, ¿no? Otro elemento que les quería comentar es que, aquí, bueno, al final de la sesión, aquellos que dejen su correo, ya sea dentro de la sesión de Zoom o en las redes sociales de la Alianza Francesa, le vamos a enviar una biblioteca virtual en PDF de cómic francófono, ¿no? Una parte pues en francés, una parte en inglés, una parte en español también, ¿no? Entonces, para que lo tengan allí, hoy en día digamos que la ventaja de la tecnología nos permite hacer esto, ¿no? O sea, los libros están en digital y circulan, y bueno, obviamente, pues si uno se engancha en la historia, pues entonces ya va a quererlo en físico, porque generalmente así sucede, ¿no? También algo de las cosas más interesantes de la banda de cine, pues es su parte, digamos, sensorial, estética, ¿no? El tomar estos álbumes tan son tan bien hechos, hay un refinamiento editorial magnífico, ¿no? Que acompaña al proceso narrativo.
A ver, ¿Cómo te aquí fue, cómo te fue, Adrián? las ventajas de la tecnología a mí me están fallando porque no logro compartir las imágenes. Hay un problema. Entonces, Pero de ahora sí, cualquier manera, creo que tú tienes, ¿no? Para compartir. sí, bueno, Las- sí, yo tengo varias, pero también tengo las tuyas, ¿no? Entonces sí, qué bueno que te las vamos a mandé. hacerlo así. Sí. Gracias. Es que hay Bueno, un... también es importante decir que, o sea, precisar que Adrián, a pesar de que es francófilo y es pata de perro, vive casi Tlajomulco, ¿no? Entonces, Estoy aislado. yo creo que es el francófono que te encuentras más al sur de la ciudad. Es un milagro que haya logrado tener internet para esta plática, así que... A ver, muy bien. Entonces, aquí no, empezamos con la... Sí, bueno, solo para explicar un poco la importancia que tiene la imagen y el texto en el mundo francófono, quiero ilustrarlo con un par de ejemplos de pintores. Este es un pintor que todo el mundo conoce, se llama Toulouse-Lautrec, un francés que hacía carteles para el famoso Moulin Rouge, ¿no? Hacía carteles, dibujaba la vida nocturna, pero vean la disposición, ¿sí? Vean cómo los planos, cómo la profundidad es muy parecida al cómic, ¿no? Al fin, a las viñetas que conocemos, a la bande dessinée. Esto le ponemos diálogo y podría ser el dibujo de un Tardy, por ejemplo, ¿no? Podría ser uno de Ándale, sus sí, cuadros, sí. ¿verdad? Sí, sí, Vean hay vean mucho movimiento. exacto, y un ritmo, un color que expresa, porque la pintura, ¿no? Es muy importante que exprese el color, pero el dibujante de la bande dessinée no le presta menos atención a esto. Para un buen dibujante de bande dessinée, el color, el movimiento, el trazo, que aquí parece tan simple, es primordial, es algo básico y son sus herramientas. Entonces, vean cómo a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, existía esto. ¿Puedes pasar a otra imagen? Existían estas imágenes con texto con las que se fueron formando las futuras leyendas que serían los autores del bande dessinée. Este es un autor belga que se llama René Magritte, y miren, otra vez el juego con el texto y con la imagen, ¿sí? Y además con su corriente, digamos, de juego, ¿no? Del surrealismo. De juego, de viñeta, de algo lúdico, ¿no? De decir que a veces una imagen puede ser explicada mejor con un texto, o que a veces el texto solo se entiende si pones de por medio una imagen. Estos juegos un poco surrealistas, un poco dadaístas, pues dieron pie a lo que sería la bande dessinée como la conocemos, ¿no? Esto desde luego lo vio un Hergé cuando pensó en Tintín. Esto de Toulouse-Lautrec, desde luego, lo vio un Goscinny. Aquí está otro cuadro de Magritte. Vean la disposición de los personajes. Vean cómo ya está contando algo. Cómo parece realmente una viñeta, ¿no? De una bande dessinée. No, y aparte ya es una historia, digamos, una película noir, ¿no? O sea, Exacto, todo es exacto. un asesinato, ya es una Está novela un policíaca en una imagen. Está un plano narrando, jugando allí con la disposición. Es una coreografía, ¿no? De personajes. Adelante, Guillermo. Eh, Esto es uno de los afiches, uno de los carteles con los que Magritte, cuando era joven, Magritte, el belga, pues se ganaba la vida, ¿no? Pero es otra vez la importancia del texto, del eslogan, de la frase, de los títulos, de las tipografías y la imagen. Cómo convences, cómo expresas. O sea, es algo que realmente en la cultura francófona siempre ha existido. Esto es un simple anuncio, pero toda esta cultura, toda esta estética, pues la consumieron los artistas de la bande dessinée, y para mí era muy importante mostrarlas. Este es un juego, Le Mot et les Images, donde claramente, ¿no? Se expresa, podría ser prácticamente el preámbulo, ¿no? El precursor de la bande dessinée. Es otra vez Magritte explicando, jugando, ¿no? Con las palabras y con las imágenes. Tal vez alcances a leer una, Memo. Sí, bueno. Une image peut prendre la place d'un mot dans son proposition. Ahí Entonces, está. una imagen puede tomar el lugar de una palabra en una proposición.
Y ven qué En importante el es juego. este texto, es muy importante, ¿no? Porque qué decisión toma el dibujante y el escritor al decir, aquí en esta imagen uso una onomatopeya, como digo, un pum, un splash, o no utilizo nada, porque la imagen, el color, el movimiento, la disposición, el tamaño, se basta a sí misma. O en esta imagen es necesario que abone con el texto lo que la imagen reproduce para enriquecer la lectura. Todo es Y es justamente este elemento el que lo hace tan fácil de leer, exacto. digamos, ¿no? Porque es muy económico en la manera de transmitir las cosas. Siento que, por ejemplo, la literatura tiene que tener una técnica muy depurada para, digamos, tener un ritmo rápido, digamos, pero el band de cine, como tiene toda la parte gráfica que se mezcla con la narrativa, pues es, digamos, es muy dinámica y muy ocurrente, ¿no? Digamos, hay una creatividad constante dentro de la expresión de este manifestaciones. Bueno, Claro, son y los precedentes, ¿no? lo que yo digo suena muy complejo, pero realmente, pues, un niño, un joven, alguien que se acerca a una banda de cine, pues no se da cuenta de esto, ¿no? Lo disfruta, lo consume, pero un buen dibujante, un buen escritor, un buen artista de banda de cine, todo esto, todos sus recursos, pues los disfraza con esta facilidad que supuestamente tiene, ¿no? Bueno, él es Gustave Doré, un ilustrador también francés, que ilustró cantidad de libros como El Quijote, Molière, Dante, la Biblia. Era un hombre que decía que lo quería ilustrar todo. Esto para decir que la relación con la literatura ha estado desde estos tiempos. Vamos a regresar un poco más tarde a esto cuando hablemos de Tardí, si quieres, de la literatura. Sí, y eso al mismo tiempo un reencuentro, ¿no? Porque el hombre comienza, digamos, para querer comunicarse pues, a través de imágenes sencillas, ¿no? Era la manera más sencilla de comunicarse, ¿no? A través de, y por eso los ideogramas y tal. Y luego pues llegamos a la parte del alfabeto, la fonética, que era, digamos, que lograba desarrollar pensamientos mucho más complejos. Y luego llega esta inclusión de nuevo, ¿no? O sea, digamos, la dialéctica, la Claro. parte escrita y la parte visual. Pero bueno, ya son temas ahí también que se desprenden, ¿no? Este es otro pintor, es un pintor suizo, se llama, si no recuerdo mal, se llama Félix Vallotton. Pues miren otra vez, miren el movimiento, miren la disposición. Los dibujantes suizos, los dibujantes franceses, los dibujantes belgas, tuvieron que acercarse a estos pintores. Vean la expresividad del niño, vean la mujer, vean la profundidad que tiene esa viñeta. Esta calidad, lo que insisto con estas pinturas, es que la calidad pictórica la encontramos en el BD, la encontramos en autores como Moebius, como Peugeot, como Prat. No por ser otro tipo de dibujos escapa la atención, el talento y el cuidado de pintores de esta talla. Muy bien. Sí. Bueno, esta es una revista Pilot, una revista mítica, una de las revistas fundadoras de lo que sería el BD. Esta revista fue fundada por Goscinny, como lo dije, René Goscinny y Albert Uderzo son los dos creadores de, posiblemente junto con Tintin, la BD más conocida en el mundo, que es Asterix y Obelix. Ahí se puede ver el personaje. Pues esos personajes, esa bande dessinée comenzó con esta revista. Pilot era una revista que fue creada por un grupo de dibujantes, como ya lo dije, Goscinny y otros, que quería ser como la respuesta del Paris Match, que salía un periódico semanal que salía cada semana, hebdomadaire, como se dice en Francia. Pues el Pilot era la respuesta para los jóvenes y los niños, era la versión del Paris Match, con estas tiras cómicas, ¿no? Por esta revista desfilaron todos los grandes artistas de la bande dessinée, desde Maurice, el creador de Lucky Luke, desde Gottlieb, en fin, cantidad, Hugo Pratt de Corto Maltés,
y es una de las revistas fundadoras en Francia, con autores franco-belgas, belgas Sí, también. de expresión francesa, ¿no? Prácticamente. Exacto. O sea, la, Pero había la autores belgas, bienvenida, la llave era que escribieras en francés. claro. Y al mismo tiempo resaltar que este tipo de, de proyectos pues, eran muy interesantes porque generaban industria, es decir, generar una novela gráfica pues es mucho tiempo de trabajo, entonces lo que hacían era, lo iban por entregas, te daban como un comic strip ampliado, o sea, como si fuera un periódico, pero ya dedicado solamente a la parte, digamos, de las ilustraciones, ¿no? de las narraciones ilustradas, pero le daba el tiempo a los creadores de desarrollarse y tal vez no sabían que iba a terminar la serie, ¿no? Entonces, pero tenían ya tiempo para ir trabajando y bueno, pues les sigan pagando y ya cuando terminaba su serie, pues lo podían imprimir. Entonces, digamos que este tipo de estrategias hacía que fuera más fácil desarrollar este tipo. Y que continuaban con una tradición que ya existía en Estados Unidos, en Reino Unido, como Popeye, como Le Journal de Mickey, que era una revista igual en Francia, muy leída, donde estaba el personaje de Mickey Mouse. Entonces, estos autores también bebieron de eso, también bebieron de otras culturas. Y esta manera de hacerlo por entregas, pues, ¿qué hacía? Atrapaba, ¿no? Hacía que se consumiera, pero a la vez creaba expectativa, era una manera, una suerte como bien lo dijiste, Guillermo, de hacerlo por entregas, de hacerlo por capítulos, de imitar un poco también el modelo de la caricatura, que en ese momento comenzaba también, muchos dibujantes, pues vienen del mundo del periodismo, pero vienen también del mundo de la caricatura, caricatura quiero decir ya en la televisión, porque esta revista se fundó en el 59, donde ya había caricaturas de culto, no solo en Francia, no solo en Bélgica, sino ya en todo el mundo. Y esa revista, pues era una respuesta a la revista Pilot, a la revista Spirou, que es una revista belga. Aquí está el primer número, que la revista Spirou a su vez pues era la versión belga, creada por gente como Hergé, ¿sí? Por el fundador de edición Dupuis, una mítica casa de edición de bande dessinée, así como la editorial Dargaud fundó con Goscinny Pilot, pues la editorial años antes, Dupuis, había fundado Spirou, que cumplía la misma dinámica, ¿no? Entregas semanales de tiras cómicas de bande dessinée que se convertirían en cultos y después en tomos únicos, ¿no? De toda la cultura francófona. Pues ahí está el primer ejemplar. Y Le Petit Vingtième, que fue un poco antes de las dos. Aquí miren, está una fotografía de un niño que simula a Tintín con Milo, el perrito, que acompaña siempre a Tintín. Y Tintín, como bien lo dije, pues es junto con Astérix el bande dessinée más conocido en la historia, más leído, más estudiado, más respetado. Ahora son piezas de museo los ejemplares, los dibujos originales, los bocetos, y han tenido una influencia en el mundo francófono pues importantísima. Hay cineastas como el director de Amélie, Jean-Pierre Jeunet, que básicamente su estética, su color, ha obedecido a dibujantes como Hergé, como Goscinny, pero no solo, sino que escritores también, pues crecieron con la estética, crecieron con la influencia de estos escritores y Hergé, de estos dibujantes, perdón, también. Hergé es básicamente el padre, sería lo que es The Beatles en la música del siglo XX, en la música popular. Hergé es a la bande dessinée lo mismo, ¿no? Y Le Petit Vingtième, aquí apareció por primera vez aquel personaje que todos conoceríamos, que se llama Tintín. Y porque también estaba asociado a las primeras lecturas, ¿no? Tanto de las personas comunes como de los escritores, de los intelectuales, ¿no? Diríamos que todos pasaban por allí. Y es que volvemos a eso. Como para nosotros en los 90 fueran las caricaturas, ¿no? Desde que tenemos luego. esa misma identidad, ¿no? Y luego esta misma trama también que manejas, estás hablando como el semanario que se cortaba y creaba expectativas, pues también es algo que se hace en las series hoy en día, ¿no? Entonces son cosas que se van, digamos, reciclando y entrando en diferentes formatos.
Sí, desde luego, las caricaturas y los cómics, como digo, nosotros muchos crecimos con cómics americanos y con caricaturas, pues sí, el mundo francófono creció con estos autores. Y pues la estética se siente. Muestra de ello son dos de las revistas, ¿no? Más importantes, lo llamo revista, de los jornales, ¿no? Más importantes que hay en el mundo francófono, que uno es Charlie Hebdo, conocido por este atentado en el 2015, pero mítico ya en el mundo francófono, como uno de los jornales más importantes. Y miren, otra vez, la noticia tratada con humor por medio de la imagen. La imagen y el texto siempre abonando una a la otra. Y esto es algo que ha consumido el mundo francófono a niveles así de serios. Que bueno, esto es un poco sátira, un poco humor negro, pero ahí está. Durísimo. Además, Claro. es un monero duro, pero bueno, también, para los que no conocen quién es Charlie Hebdo, pues es una publicación francesa, como había comentado, semanal, que trata sobre todo de temas políticos o temas, digamos, que irritan a la población de alguna forma o de otra. Pero siempre de una forma muy burlesca, digamos, siempre encontrando los límites, ¿no? Entonces abordan temas de política, de religión, conflictos sociales, y todos son tratados, digamos, todavía como más fuerte que los Simpsons, ¿no? En el sentido en que, o sea, no hay nadie que se libre, ni siquiera ellos mismos, ¿no? Lo cual es un ejercicio muy interesante dentro de esta tradición. Es la actualidad del mundo con imagen y contexto otra vez, siguiendo el principio de bande dessinée, que además en estas publicaciones hay dibujantes míticos, unos de ellos asesinados en aquel fatídico atentado, pero pues hay toda una tradición Sí, donde por hacer escritores una, respetados y dibujantes. burlarse del profeta Mahoma, ¿no? Y bueno, se recibieron una serie de amenazas y luego un atentado, por la vida de algunas personas, ¿no? Se tomaron por asalto las instalaciones. Y no cerraron, ¿no? Y no Digamos, cerraron. siguieron haciéndolo, lo cual es pues ya algo muy interesante. Tan siguieron que miren, esta es la publicación posterior al atentado. Tout est pardonné, je suis Charlie, ¿no? Este famoso eslogan de yo soy Charlie, todos somos Charlie, je suis Charlie, pues todo está perdonado, allí tenemos la cara de un musulmán. O sea, seguían, es algo ácido, ¿no? Son dibujantes críticos, son dibujantes y escritores con una voz, ¿no? Con una valentía también, porque como sabemos allá es más serio, más delicado tocar estos temas, pero pues alguien los tiene que tocar, ¿no? Y este es el otro, la otra publicación también mítica que se llama Le Canard Enchaîné, igual, con dibujantes míticos, con escritores míticos, y siempre obedeciendo, vean, la viñeta del bande dessinée, la imagen, las publicaciones son esto, es texto, pero también siempre con imagen. En México lo entenderíamos un poco como el Machete de Ciudad de México, ¿no? Un poco politizado, o el Chamuco, estas revistas, ¿no? Podría ser. No se Y me ocurre. de crítica política así dura, como, bueno, entonces tenemos una tradición también del siglo Y los XIX. moneros, claro. Todo lo Sí, que era la reforma y tal, o sea, había del siglo XIX, estaba el aguizote, si no me equivoco, y había varios diarios, y además de gente que luego echaban del país, y tenía, siempre estaba en conflicto, porque curiosamente siempre la caricatura burlesca era mucho más efectiva, mucho más dañina, digamos, a la figura de las figuras públicas que un ensayo bien escrito, ¿no? Hay una cuestión ahí interesante a reflexionar, ¿no? Pero sí, la imagen, digamos, que le da una accesibilidad al pensamiento que es difícil tal vez reproducir o sobre todo llegar a cierta parte de la población, pero en la caricatura es rapidísima, ¿no? Entonces, este tipo de publicaciones, pues son además, tocan temas muy sensibles de la sociedad, tienen mucha libertad para hacerlo, porque también generalmente invitan al humor, ¿no? Que te da, digamos, una apertura hacia el sentido y, bueno, baja la solemnidad del tema. Entonces, estos son también estos que estabas comentando, ¿no? sí, bueno, aquí está Asterix, el primer número que se llamaba Le Gaulois. Aquí está, lo pongo. Para los que no lo conocieran, estos personajes galos
Asterix y Obelix, que combaten contra el César siempre, contra la invasión de los romanos en Pueblo Galo. De eso trata más o menos, y toda clase de peripecias. Pero bueno, historias así están en el inventario, en el consciente francófono de décadas, desde la invención de estas bandes cine hasta el día de hoy. Tan es así... Y, ¿Perdón? sí, incluso la identidad, ¿no? De esta región, ¿no? Incluso de Francia y de Bélgica, Sí. como las identidades previas a la romanización, ¿no? O sea, también este juego mítico les ha llevado a tomar también como una, una mirada desenfadada y digamos, un poco más irónica sobre su pasado, ¿no? Porque digamos que los romanos eran los organizados, eran los del imperio, eran los que decidían el destino de todas las personas con las que llegaban a contacto. Pero Y aquí, Asterix y bueno, Obelix lo impedían ajá, siempre. Bueno, exactamente, ¿no? para poner un poco en contexto, este Asterix se inauguró en la revista Pilot, como ya lo dije, en 1961. Tiene aproximadamente unos 39 álbumes en lo que va de su historia. Y cada álbum, cada tomo, cada BD, como se conoce a la bande dessinée, cada BD es esperado por el pueblo francés. Es un suceso cuando salen. Hay filas para la nueva. Obviamente han ido cambiando. Goscinny murió, Uderzo murió, que son los fundadores, los creadores, perdón. Pero otros dibujantes, otros guionistas con un nivel, con una tradición también y una influencia de ellos, pues han continuado con estos personajes. Y hasta el día de hoy es un suceso. En París, así como encuentras un cartel de un libro que va a salir, pues el nuevo álbum, el nuevo BD de Asterix es esperado por todo el pueblo francófono. Y este es uno de los más importantes, traducido a cantidad de idiomas. Después está Le Petit Nicolas, que bueno, ya se ha hecho libro también, miren, está con Sampé y Goscinny, René Goscinny una vez más, el creador de Asterix. Vean qué importante, vean qué genio de estos tipos de crear algo, un fenómeno tan fuerte como Asterix, pero ser capaz de crear algo tan fuerte como Le Petit Nicolas, que es conocido y es leído en todas las escuelas francesas, francófonas, belgas, y bueno, ha sido estudiado, ha sido versionado en cine, ¿no? Ha influido muchísimo en la literatura infantil francófona. Pero Creado, cuéntanos un poquito del personaje principal, o sea, para entender un poco miren, la el dinámica personaje de esta. principal, creado en los 50s, en Pilot también, pues habla de la vida de los años 50 en el mundo europeo, de una familia, por ejemplo, La posguerra. exacto, de posguerra, queriendo comprar un televisor. Cosas tan chuscas, tan comunes, tan de la vida diaria, Cotidianas. que son temas que ha atendido mucho la bande cine. Temas cotidianos, temas personales, temas familiares, temas políticos. Pues Le Petit Nicolas es este niño travieso con su novia que cuenta cómo el papá quiere comprar una televisión, por ejemplo. Entonces estas pequeñas bandas de cine que iban saliendo hablaban de estos temas con los que todos los niños de esa generación tuvieron que haberse identificado, ¿no? Y bueno, aquí está Corto Maltés. No sé si quieras decir algo, Guillermo, de este mítico. Bueno, esa es solo también una de mis obras favoritas, donde digamos que el personaje principal, aunque es un héroe, ¿no? Pero es un héroe oscuro, es un héroe que tiene a través de su origen, porque es medio gitano, es medio marino, ¿no? Pues tiene que hacer muchas cosas para sobrevivir, ¿no? Pues ha sido mercante, ha sido pirata, ha sido militar, y siempre tiene aventuras en diferentes lugares porque está buscando algunos tesoros, o está encontrando alguna reliquia, ¿no? Y pues obviamente siempre están los contrarios que lo quieren impedir. Hasta eso parecería pues una historia, digamos, típica para niños, ¿no? Aquí la cuestión curiosa es que en el intercambio de Corto Maltese con las personas que están tanto sus aliados como sus enemigos, hay mucha área gris, ¿no? Digamos que sus amigos no siempre son las personas más adecuadas, también son pillos, también es gente que tiene intereses propios, ¿no? Y sus aliados y sus enemigos a veces tienen ciertas virtudes,
¿no? Y él mismo también es un personaje que pues mata gente, tiene que mentir, ¿no? Entonces era como una precuela de esta noción del antihéroe, ¿no? En la parte gráfica, ¿no? Que digamos que en la literatura esto, digo, llevamos ya mucho tiempo hablando de esto, porque es muy compleja la literatura. Obviamente el van de cine es mucho más joven, pero siempre hay estas obras que ponen un acento en la complejización de los personajes y cambian todas las reglas, ¿no? Entonces, obviamente ya pasando de una narrativa mucho más simple, como la de Asterix y Obelix, donde el bueno es bueno, el malo es malo, o en los Strumpf, por ejemplo, también los pitufos, que es algo que no mencionamos, pero deberíamos de haberlo hecho, los pitufos, pues bueno, también están ahí los malos y los buenos, ¿no? Aquí ya sabemos, sí hay una clara división, pero al mismo tiempo hay mucho intermedio, ¿no? Entonces, eso, además de, pues, una propuesta gráfica extraordinaria, ¿no? Ya lo estaré, mira, mientras ahorita Es estás hablando, si quieres, impresionante, tengo una. el dibujo tiene una Con, calidad, con, una factura. además con referencias literarias increíbles, ¿no? Digamos, citan a Borges y pueden hablar también de literatura medieval, pueden hablar de filosofía. Y volvemos. Aquí, por ejemplo, de Germán Hesse, ¿no? Esta es uno de los personajes en esta historia. Sí, perdón. Sí, no, claro, Guillermo, estoy de acuerdo contigo. Y volvemos otra vez a cómo los dibujantes, cómo los guionistas de la bande dessinée beben de la literatura, ¿no? Aquí vemos las aventuras de Salgari, vemos los personajes de Dumas, ¿verdad? Vemos Jack London, estos viajeros, estos aventureros. Pues todo eso está también en la bande dessinée. Temas, como tú lo dices, literarios siempre metidos en las historias, en los personajes, ¿no? Y es mítico, Sí, Corto Maltés es del 67, 66, sí, creo. aquí incluso lo decía, el 67. Tiró del 67. 67 a 1992. Entonces, digamos que esas son de las primeras manifestaciones ya un poco más complejas del van de cine. O sea, que ya no solamente están buscando un público para niños, donde las narraciones son muy sencillas, ¿no? Fue un pionero en esta cuestión. Y Bueno, aquí aquí está, Tantán, ¿no? sí, el famoso Justamente. Tantan. Ok, que también son aventuras, digamos que es las novelas de aventuras pues, siempre fueron, digamos, que tenían un nicho particular, sobre todo en la juventud, porque es una manera de explorar el mundo sin lastimarte, ¿no? Donde Y, todavía te das cuenta que el mundo es muy vasto, hay muchas cosas, muchos peligros alrededor, aventuras, pero que, pues bueno, uno todavía no puede implicarse tanto, ¿no? Están las faltas de la madre o el cuidado de los padres, pero esto es algo que nos permitía te permite, digamos, tener esa sensación de aventura desde casa. Y hay que entender que estos autores, Hergé, el creador de Tintín, autor belga, como lo digo, fue un aventurero realmente, un viajero. Él se dedicó al periodismo, a la fotografía. Estos viajes los viajes del personaje responden también a sus pasiones, responden a sus viajes, a sus intereses personales. Incluso, por ejemplo, aquí vemos uno de los premios, el que está a la izquierda superior, que tienen en el país de los soviets, ¿no? Incluso había una exploración política, ¿no? Porque había llegado a lugares donde pues, había también una lectura de los demás, ¿no? De las situaciones históricas de ese momento. Entonces, Y también mira, como un curiosamente, acompañamiento. el primer Tintín salió en la revista, como ya lo dije, Le Petit Vingtième, que era la versión de un periódico de la época llamado Le Grand Vingtième. Entonces era la versión para niños. Nació en ese periódico y curiosamente, y en estos tiempos convulsos que nos toca vivir, el primer Tintín que apareció era en el país de los soviéticos, ¿no? El primer viaje de Tintín sería ese. Y bueno, ahí está Le Schtroumpf, Los pitufos, pitufos, como ¿no? Que sí, que no se parece nada a la traducción al español, ¿no? Y que para nosotros, digamos, sobre todo, bueno, Adrián y yo que nacimos un poco antes de los 90, pues lo conocemos más por las caricaturas, ¿no? O sea, digamos que es lo primero que nos llegó, ¿no? Si creciste en los 90, había caricaturas sobre esto, y luego ya, pues, nos enteramos que era una parte de una tradición anterior. Sí. Este es otro personaje mítico, es otra bande dessinée de culto que se llama Lucky Luke, creada por Goscinny
el creador de Astérix y de Le Petit Nicolas, y dibujada por Maurice, otro autor mítico francófono. Y bueno, Lucky Luke es un cowboy, ¿sí? Que retoma mucho los westerns de Hollywood. Otra vez el lenguaje cinematográfico en la bande dessinée. Y bueno, es el hombre que dispara más rápido que su sombra. Yo creo que era el lema, Sí, ¿no? era como, también es curioso ver que te retomaban, así como Asterix y Obelix, que pues hablaba de sus ancestros, pues también cuestiones del, del, del Wild West, Wild West, como es nuestro querido Lucky Luke, y también se imaginaban, ¿no? Como otros contextos. Coqueteaban mucho también con el mundo anglosajón, que era también el que pues, tenía, digamos, una tradición paralela a esta. Sí. Bueno, este es un bande dessinée. Sinceramente, yo leí nada más un tomo cuando tuve oportunidad, que lo puse por la importancia que tiene en el mundo francófono, Michel Vaillant, que responde un poco a estas tendencias, ¿no? Esto de coches, como ya lo dijiste, Guillermo, lo western cuando estuvo de moda. Entonces esto es un poco este personaje que maneja autos con no sé cuántos caballos de fuerza y que resuelve crímenes o misterios, no sé, yo no me he podido acercar mucho a pero preguntando, investigando, sé que es un referente para la cultura francófona. Entonces, pues, no sé si valdrá la pena, pero al menos sí mencionarlo, que como los anteriores, es una de las bandes dessinée míticas en el mundo francófono, ¿no? Muy bien. Y empezamos con cosas también más serias. Bueno, esto es otro mundo en la bande dessinée. Moebius es un autor muy interesado en la ciencia ficción, muy interesado en lo místico, muy interesado en lo iniciático, con una estética muy fuerte, muy apocalíptica, muy de literatura de ciencia ficción de la época. Jodorowsky es un autor chileno, cineasta, escritor, actor, en fin, muchas cosas, que emigró a París en los años 80 y que dijo, bueno, como yo no puedo hacer cine, porque se le había impedido y porque era muy caro, decía, ya no tenía, había hecho películas de culto como El Topo y La Montaña Sagrada, pero por una serie de problemas y por lo caro que representaba hacer cine, dijo, no puedo hacer cine, pero voy a hacer BD, que básicamente es lo mismo, pero más barato. Y es entonces con Moebius, un autor de culto, empezó a hacer una serie de bandes dessinée que ahora son míticas, que ahora son realmente obras maestras para una revista que se llamaba Metal Hurlant, que era de los Heavy 70. metal. Heavy metal. Y, Entonces, con los mundos distópicos, ¿no? La exacto, relación con el apocalipsis, ¿no? Con desde el luego. tarot, con la tecnología, y obviamente también donde el bien y el mal no es fácil de separar. Y con una riqueza estética, con una riqueza narrativa, que como les digo, pues esto es adorado por autores realmente serios en el mundo del cine, de la literatura y de otras artes. Y Moebius Ya. es el genio posiblemente de este género. Y justamente mencionaste algo que me parece muy importante recordar, que es que la producción de la novela gráfica tiene una libertad enorme. O sea, hacer una película, ¿no? Por ejemplo, nuestro querido Adrián, que ya ha producido una película, por ejemplo, también la ha realizado, pues es un rollote, ¿no? Entonces, si tienes que involucrar mucha gente y es cara, ¿no? Obviamente la tecnología va cambiando y es también cambia también la relación, porque también incluso ya la imagen pues se distribuye gratuitamente. Pero la cuestión de producción, si hacer una película pues, implica involucrar a mucha gente y dentro de la banda de cine, pues uno, digamos, se la puede aventar solito, lo cual es un nicho formidable, ¿no? Para la parte creativa. No necesitas a un equipo prácticamente. Cabe mencionar, Guillermo, que muchas veces en la banda de cine hay dos colaboradores, ¿no? Alguien que dibuja
y alguien que hace el guión. Un escritor, un dibujante. Claro que puede darse los dos casos. Hay muchos autores, Riyad Sattouf, como tú vas a hablar el miércoles, Guillermo, de este autor, que dibuja y escribe y hace el guión, pero también está este caso, Alejandro Jodorowsky, que es una leyenda del bande dessinée en el mundo francófono, pues escribe, pero se rodea de los mejores, de los más geniales dibujantes de la bande dessinée que hay. Uno de ellos es Moebius, con el que hizo el Incal, los Metabarones, los Tecnopadres, que vean la calidad que tienen estas portadas, vean la calidad del dibujo. Este no es Moebius, pero es otro gran colaborador. Otra vez con estas estéticas, un poco de Giger, un poco de Escher, ¿no? Distópicas, de ciencia ficción, de realidades alternas. Y bueno, puedes pasar a otro. Titeuf es un fenómeno, es relativamente nuevo, no sé si es de los 90s, pero bueno, es uno de los más vendidos en el mundo, uno de los bande dessinée más leídos, que veo que interesa mucho a los chicos. Yo no me he podido acercar a esta bande dessinée, pero bueno, es mítica y la pongo porque es una referencia, no solo de ventas, sino está ya en todas las librerías, en el mundo de la bande dessinée, ya como uno de los más conocidos personajes, ¿no? Perdón. Sí, son las que... Y bueno, yo voy a hablar de esta, si quieres, pero bueno, podemos platicar, ¿no? Mientras es también, bueno, Le Photographe es como un híbrido también muy, muy seductor entre la fotonovela y la novela gráfica, ¿no? Entonces, pero platícanos un poquito acerca de la trama. Sí, bueno, solo siento un antecedente que es alguien que no pude mandarte la imagen, no alcancé, pero es Jacques Tardy. Jacques Tardy es otro padre de la bande dessinée, muy interesado en los temas antibélicos. Él ha escrito algo que está publicado en Sexto Piso, de hecho en español, se los recomiendo, porque es una novela gráfica, una bande dessinée preciosa, que se llama, yo creo, C'était la guerre des tranchées. Era la guerra de las trincheras, algo así, no recuerdo. Pero bueno, temas antibélicos, Tardy, que además ha ilustrado, como les decía, como Gustave Doré, aquel ilustrador del siglo XIX, ha ilustrado cantidad de autores franceses. Ha colaborado con autores franceses del género polar, que es el género de ciencia ficción en Francia, en género francófono, como Manchette, como Léo Mallet. Ellos escriben los textos, Tardy los dibuja. A este nivel está la bande dessinée. Autores de culto, escritores de culto, es como si les dijera que un Octavio Paz hace un texto y lo dibuja Yolanda Vargas Dulce, que es una dibujante, la creadora de Memín Pinguín. En fin, para decirles que él sentó las bases de lo que sería la bande dessinée antibélica. Décadas después vendrían autores a hablar de temas sociales, temas políticos, en los que habían participado, como viene siendo el tema de la bande dessinée de Le Photographe, que es un autor, un fotógrafo, un periodista de guerra que fue a Afganistán, si no me equivoco, en los 80s, a mediados de los 80s, un conflicto que estaba ahí entre la Unión Soviética muy fuerte, y bueno, retrató... la guerra de Afganistán. Exacto, la guerra de Afganistán, sí era a mediados de los 80s, ¿verdad? Bueno, retrata todo eso, regresa y años después realiza con otros dibujantes Le Photographe, que es esta bande dessinée, que es una obra maestra, en donde, como bien dijiste, Guillermo, mezcla la fotografía, mezcla esta viñeta fría, esta viñeta muy de storyboard, como se hace en el cine. El storyboard es este dibujo que de cada escena se tiene que hacer, en el mundo de Hollywood al menos. Sí, como pueden ver, ¿no? Aquí se intercala la imagen. Prácticamente te describe, son muy fríos, sí, pero... Los comentarios, ¿no? Que también se dibujan los comentarios y me gusta la parte
fotografía. O sea, es un híbrido muy particular. Exacto. Con una visión de una zona de guerra. Es como si estuviéramos viendo un storyboard de cine realmente. Y bueno, es una belleza que se las recomiendo, que tienen que leer. Son 3 tomos, yo creo. Este autor moriría después, volvería a irse de viaje a otros conflictos. Creo que murió de un infarto al miocardio, algo así, pero mermado también su salud por estos viajes. Pero miren cómo retrata, miren cómo escoge a veces la foto, cómo a veces la foto se convierte en un dibujo, cómo a veces lo carga de texto, cómo a veces ni siquiera hay texto, cómo está descrito allí como un diálogo cinematográfico, ¿no? Y esto, bueno, fue un parteaguas, es otra de las bandas cine más respetadas, más serias, yo creo que se han hecho, y más bellas, más poéticas también. Muy bien. Sí, digamos que estos son de los referentes ya de lo que propiamente se llama novela gráfica, digamos, con un acercamiento literario, ¿no? Donde tiene otros elementos, pero ya la complejidad de los personajes, la profundidad de los temas de los que se abordan, mezclados obviamente con lo que estábamos hablando, con la cotidianidad y tal, pues llegan a ser muy verosímiles, ¿no? Llegan a ser muy cercanos, y esto, digamos, que genera como una intimidad que es muy valorada dentro, pues, de la conexión con el arte. Entonces, te agradezco mucho todo este pequeño como paisaje que nos acabas de describir. Yo lo iré compartiendo, ahora nos va a tocar invertir roles, yo iré presentando algunas. Ya me ganaste esta, por ejemplo, que ya tenía, pero perfecto, ¿no? Pues adelante. Quiere decir que también hemos llegado a las mismas referentes. Y también iré comentando y nos vamos a ir platicando. No hemos tenido todavía participación del público, pero bueno, recordamos que es sobre todo un conversatorio, ¿no? Entonces, bienvenidas todas sus participaciones. Pero bueno, entonces, yo voy a hablar ya de la novela gráfica en su periodo, digamos, un poquito más reciente, con elementos que me parecen ya más cercanos a la literatura o al cine y con la complejidad narrativa fuerte. Y son también obras que creo que son claves para entender la fuerza y la importancia de esta tradición en la parte contemporánea, ¿no? Iba a abrir con Corto Maltese. Obviamente, pues bueno, ya lo comentamos, pero bueno, aquí nada más poniendo rápidamente, terminando, digamos, de comentarlo. Bueno, Corto Maltese es una obra realizada por Ugo Pratt, que es un ilustrador italiano, pero y que se publicó desde 1967 hasta 1992. Pues imagínense la cantidad, ¿no? De producción, ¿no? Que se llevaba, y digamos, pues había, porque llega a diferentes partes del mundo, obviamente, como es un gran viajero, es un viajante que es entre marino y gitano, ¿no? Entonces, son como 2 grandes tradiciones de viaje que se encuentran en este personaje, además, como elegante, misterioso, noble, ¿no? Pero que, bueno, pues además vive en un mundo bárbaro, y bueno, pues él también sabe actuar de esa forma. Pero sí, es una de las manifestaciones, yo creo que más sofisticadas de la novela de aventuras en versión gráfica. Y bueno, también hay un cachirul que puse, porque no pertenece a la parte francófona, pero sí que tiene mucho que ver con todo lo demás, ¿no? O sea, incluso su mujer es francesa, ¿no? Es Françoise, de Art Spiegelman, ¿verdad? Estamos hablando obviamente de Maus, uno de los grandes clásicos de la literatura gráfica, publicado también en una revista, en la revista Raw, ¿no? O sea, crudo, una revista muy underground en Estados Unidos digamos, de cómic, y habla acerca de la historia de un niño cuyo padre había ido a los campos de concentración en Alemania por ser judío, un polaco judío, ¿no? Entonces, obviamente ya hicieron una vida luego en Estados Unidos y tal, pero digamos que su hijo, cuando es adolescente, bueno, más que adolescente, no, es un adulto joven, quiere entender bien la historia de su padre. ¿Qué significó en verdad la guerra, ¿no? ¿Cómo vivía él en ese entonces? Porque había escuchado pedazos,
También, además, su padre era un personaje muy particular, no era un hombre sencillo, no era un hombre fácil de tratar, alguien muy obsesivo, digamos, codísimo, pero que también era muy inteligente y que sabía sobrevivir, ¿no? Entonces, porque en ese contexto, sin tener esas habilidades, bueno, era mucho más complicado. Pero bueno, esta es la historia entonces de este pequeño comerciante judío polaco, o sea, que cuando tenía apenas 30 años, pues la Segunda Guerra Mundial explota y bueno, pues lo van arrinconando junto con el resto del pueblo judío en diferentes partes de Europa y los mandan a los campos de concentración. Y aquí vemos ese proceso, cómo les van quitando la riqueza a las familias, cómo los van, digamos, extorsionando con cosas, o los van robando y luego los van llevando ya a campos de exterminio, ¿no? Poco a poco, pero tiene una rigurosidad histórica formidable y te da también un contexto, digamos, muy, muy sencillo de seguir. También otra cosa a recargar, así que bueno, pues es evidente, pero está hecha como si fuera una fábula, ¿no? Son animales los que están interactuando y bueno, pues es simplemente para mostrar quién es quién, ¿no? En cierto sentido. Por ejemplo, aquí los ratones son los judíos que tienen que estar siempre escondiendo, que tienen que hacer lo posible para que no los vean, no los detecten, ¿no? Y de los gatos, que son los nazis, para que no los exterminen. Y luego pues encontramos que los polacos son puercos, que los franceses son ranas, hay algunas otras nacionalidades, ¿no? Ya mucho menos relevantes, pero bueno, todos son animales, ¿no? Como si fuera una fábula, pero digamos estamos hablando de una investigación periodística, ¿no? Incluso, digamos, cuando salió esta obra ya en su conjunto, pues entonces había un gran debate, ¿no? En dónde iba a caber. Era un libro de ficción, de no ficción. Se quejaba, por ejemplo, Artie Spiegelman, que a veces terminaba el libro en la sección de mascotas, ¿no? Porque las personas no sabían que pues se podía hablar de la Segunda Guerra Mundial con dibujos de animalitos, ¿no? Pero bueno, pues es así como se ve esa inocencia que se ve en los trazos, pues habla de una realidad muy dura, ¿no? Donde miles y miles de personas perdieron, cientos de miles de personas perdieron la vida y bueno, su drama, ¿no? El drama personal, ¿no? Porque obviamente cuando hablamos siempre de estadísticas y tal, pues es muy diferente que cuando estamos hablando de los pequeños dramas de las personas, todas las separaciones, las pérdidas, los sacrificios, ¿no? O sea, el fenómeno vital, ¿no? Pues su parte más violenta, ¿no? La guerra. Entonces, este es uno de las lecturas que yo recomendaría más, por ejemplo, para empezar, si uno quiere hacerse una educación en este tipo de manifestación, y además es muy divertida, o sea, a pesar de que toma esos temas, es divertida, uno entiende además bastante más de historia, y bueno, también su minimalismo estético es muy agradable. Entonces, ese es un referente interesante. A ver, tenemos aquí, al fin, alguien se anima a comentar algo. Daniela Raful, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches a los dos. ¿Sí me escucho bien? Sí, te escuchas bien. Perfecto. Bueno, muy interesante, muchas gracias. Pero tengo una duda, llegué un poquito tarde al conversatorio, entonces no sé si ya se tocó. Bueno, son dos dudas. De hecho, la primera es si hay una diferencia entre la novela gráfica y el cómic, y si sí hay, ¿cuál es? O si simplemente son sinónimos. Esa es una. Y la segunda, ahorita que Guillermo comentaba que con esta lectura de Maus no sabían en dónde ponerlas, en la sección de animales, en la sección de historia y todo eso, estuve buscando a lo largo del conversatorio información sobre la novela gráfica y encontré que hay un debate si considerar la novela gráfica como género literario, o sea, si la novela gráfica se puede considerar literatura, porque, claro. bueno, había argumentos que decían que pues, la literatura desde sus inicios es el modo en que se narran historias, se plasman ideas o se construyen corrientes de pensamiento con ayuda de la palabra escrita, pero la novela gráfica precisamente viene a irrumpir con esta serie de imágenes que de igual manera cuentan una historia, algunas acompañadas de texto o algunas solamente imágenes. Entonces mi pregunta para ustedes dos es si la novela gráfica sí se considera literatura. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por las dudas y que sean más bien como integrarlas, ¿no? Porque luego está la sección de dudas y preguntas y luego como que es demasiada
atención sobre uno, ¿no? Pero pues vamos por una y por una. A ver, te dejo a ti, Adrián, contestar la que tú quieras y yo voy con la otra. Daniela, muchas gracias por tus preguntas, gracias por estar aquí. Mira, yo creo que es una pregunta muy importante la que haces, esta diferencia entre el cómic y la novela gráfica, porque si hay una diferencia, tiene que ver en la historia, tiene que ver en la evolución de la historia y de los personajes. Un cómic generalmente puede tener la misma calidad, como ya lo digo, en imagen y en texto, pero en historia y en personajes puede ser algo por entregas, algo, ¿me entiendes? Por ejemplo, un personaje que no tiene fin, que va cumpliendo misiones, que va sorteando vicisitudes, aventuras, y que generalmente va siendo por tomos. Tenemos el caso de Spider-Man, ¿no? El caso de Batman. Que claro que hay una historia, su biografía y esto, pero es un personaje infinito, por así decir. Y la novela gráfica sí tiene un principio y sí tiene un fin. Son, por ejemplo, está el caso de Persépolis, que Guillermo va a hablar de él el miércoles. Entonces, la novela gráfica como tal, la bande dessinée como tal, son temas, por así decirlo, con un principio, con un fin, es lo que se me ocurre decirte ahora, con algo que comienza y algo que termina, como la literatura, como un libro como tal. Está esta historia, está este personaje que comienza y que acaba, y bueno, puede ser en 5 tomos, puede ser en 10 tomos, puede ser en 3, pero su formato obedece más a lo que te cuento. No sé, Guillermo, si quieras. Y bueno, yo agregaría simplemente que creo que la distinción a mí me ha sentido cuando estamos hablando de profundidad, ¿no? Como cuando estamos hablando en el cine, pues hay dos películas diferentes, una es de Marvel, otra puede ser, por ejemplo, la de Antonioni. Pues digamos, las dos son películas, es un formato que tiene ciertas cosas en común, pero el tratamiento de los personajes es distinto. Yo creo que eso es lo que hace justamente esa diferencia entre el cómic, la novela gráfica, la profundidad que llevan los personajes. Pero también esto que comentas, Adrián, pues es importante porque es cierto que hay una apuesta diferente. Dentro de la novela gráfica, pues hay una apuesta a tratar un personaje, digamos, hasta que tenga digamos, un fin natural como las personas, mientras que en un cómic es intemporal, ¿no? O sea, un niño puede ser niño hasta la eternidad, ¿no? Lulú, la pequeña Lulú, sigue siendo niña después de 50 años, se repite, digamos, utilizan nada más como arquetipos para pues narrar ciertas cuestiones, pero no evolucionan los personajes. Sí, y por ejemplo dirás, pero Asterix y Obelix tampoco cambian. Sí, pero ellos nacieron, ahora entran dentro de la bande dessinée, pero nacieron como una tira cómica, ¿no? Ahora son álbumes, son muy trabajados, pero Tintin y Asterix nacieron como tal, como cómics. Obviamente ya están dentro de un género por la relevancia. Por ejemplo, Tintin, Hergé, el dibujante, inventó algo que se llama la línea recta, yo creo, en español, que es una técnica muy depurada, una técnica de una línea muy definida, que bueno, pues esto ahora nos suena como, estamos muy acostumbrados a verlo, pero en su momento revolucionó realmente lo gráfico. Entonces, pues este tipo de aportes, este tipo de lenguajes les han dado a cosas tan sencillas o tan irrelevantes como Asterix o Tintin, pues la relevancia que tienen hoy, que podría decirse que alcanzan el estatus de bande dessinée, aunque sean personajes sencillos, aunque sean personajes muy caricaturescos, ¿no? Pero bueno, es lo que podría decir. Y tu otra pregunta era sobre esta diferencia de la literatura y la novela gráfica. No, y la segunda era si es considerada literatura, ¿no? Entonces, yo creo que si no es considerada literatura es porque, pues, no sé, la persona que nos lo está negando, pues, no sabe de lo que está hablando, ¿no? Porque es claramente, cuando ya hay profundidad y hay trabajo, hay una búsqueda de la perfección y está el lenguaje escrito de por medio, es literatura, ¿no? Ya digamos que puede tener acompañamientos. De Tardi, ¿no? Exacto, aquí está un autor que se llama Tardi y él es Leo Mallet. Es un escritor mítico, lo pongo, un escritor mítico del género polar, que ya lo dije, que es el género de ficción francófono. No, más bien policíaco. Sí, policíaco, disculpa, policíaco. Sí, polar,
corresponde Sí, al sí. género policíaco. Entonces, pues él es un escritor, Daniela. Él es un escritor de literatura y mira cómo se acerca a estos dibujantes. Mira cómo los escritores entienden la importancia también de la relación texto-imagen. Una novela gráfica no es para mí considerada literatura, sino que es una mezcla de artes como es el cine. Hay literatura, hay pintura, ¿sí? Ya hablé de la relevancia del cómic cuando creó la onomatopeya, estas famosas bombas, estas famosas expresiones con texto. Flash, boom, ¿no? El comic strip. Eso es lo que ha aportado también. Eso ha hecho que escritores como Leo Mallet, como Manchette, otro autor de culto del género policíaco francófono, colaboren con autores como Tardy, que Tardy ha ilustrado a Céline, otro autor de culto francés. Ha ilustrado a cantidad de autores de literatura. Es algo que va de la mano, es como el cine. Si te digo, ¿el cine es literatura? Pues no, es una mezcla de artes. La novela gráfica, la bande dessinée, es una mezcla de artes, donde podemos ver hasta fotografía, como ya lo vimos en lo Photograph. Pero es un arte, eso sí. Yo creo. Bueno, no creo porque si no, no solo lo creo, lo es, ¿no? Ya es la novena arte. Así es. Bueno, pues entonces vamos, yo también nada más quería hacer unas referencias, continuarlos un poco más y ya profundizar en todo esto en la sesión del miércoles. Pero bueno, justamente habló de lo que es de la obra que iba a hablar después, que es Persepolis de Marjane Satrapi. Es una obra también extraordinaria, de una lectura además muy sencilla, con muchísimo humor. Que está escrita por digamos, ahora es también cineasta, es una artista como compleja, interesante, se llama Marjane Satrapi, ¿no? Y es también toma uno de los sesos también importantes dentro de esta última parte de la tradición, la novela gráfica, que es la autobiografía, ¿no? Como lo hizo también Mauss. Hay incluso una entrevista entre los dos magnífica en la ciudad de Nueva York, donde pues van hablando en paralelo, ¿no? O sea, digamos, el fenómeno de Persepolis de Marjane Satrapi y el fenómeno de Mauss, de Arte Spiegelman, que no están tan alejados del tiempo y hay una sensibilidad ahí en conjunta, ¿no? Aquí en Persepolis, pues vamos a hablar de la Revolución iraní de 1979 y la personaje principal, la pequeña Marjane, es una chica, digamos, es una hija única de un matrimonio de una clase media alta, que además muy sofisticada, ¿no? Hablan varios idiomas, le ponen películas de culto a la niña, le enseñan discuten de literatura, de política. Entonces, digamos, es una de lo que fueron las clases dominantes antes en otros tiempos de Irán, ¿no? De las clases, digamos, más educadas. Y bueno, pues es una niña que a los 10 años empieza a ver cambios en su país, ¿no? Uno de ellos es que pues tiene que ponerse un fular, ¿no? Como si fuera una burka, una pañoleta, para ir a la escuela. Los separan se vuelve, digamos, ella estaba en la escuela francesa, ¿no? En la Alianza Francesa, en la Academia Francesa de Teherán, pero bueno, digamos, después de la revolución iraní, que fue una revolución de corte musulmán, pues todo empieza a cambiar, los separan por sexos, es diferente. Obviamente las libertades de expresión, que nunca fueron muy importantes en Irán, pues se vuelven todavía más fuertes, ¿no? Y bueno, obviamente pues hablan de los precedentes, incluso desde la caída del Shah, ¿no? Y los problemas que ya había dentro de ese régimen. O sea, el Shah, digamos que era una suerte de dictador que buscaba, digamos, modernizar Irán a través de acercamiento a la tecnología y tal, pero bueno, con la cuestión de la limitante de expresión, de las libertades civiles, y luego llegan, ¿no? Lo quitan de ahí, y quienes toman el poder son los grupos musulmanes, ¿no? Entonces, y liderados por Khomeini, por ejemplo, otra serie de personajes. Y entonces aquí nos habla de todo este fenómeno social y político, pero desde la perspectiva de la niña, ¿no? Empezando,
porque son 4 volúmenes. Entonces empieza siendo una niña, ¿no? Ve todo lo que está pasando, los bombardeos en Teherán, ve sus tíos, tenía tíos encarcelados, hay uno que fue ejecutado, ¿no? Por tener, digamos, posturas peligrosas al régimen, por ser comunista. Pues digamos, es muy dramático, ¿no? Todo esto que le va pasando a la pequeña Margie, también nos enteramos de la historia de sus padres y tal, y pues sus padres deciden que tiene que salir de allí. Entonces la mandan a estudiar fuera, la mandan a Austria. De allí, pues ella, obviamente, pues acostumbrada a tener que la papachara, una vida con mucho confort, pues bueno, empieza a pasarlo también mal, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues empieza a ser adulta, empieza a ser, pues cada vez más independiente, ¿no? Entonces, este proceso nos los cuenta de crecimiento, nos los cuenta muy bien Persépolis en 4 tomos, ¿no? Que se publicó de 1980 a 1991. Es importante decir esto, le tardó 10 años no, perdón, discúlpenme, Persépolis del 2000 al 2003, ¿no? Con esta editorial independiente, que se llama La Asociación, que también hay que decirlo, a veces estos grandes referentes de la novela gráfica, pues empezaron o en revistas o en editoriales, digamos, emergentes. Entonces, Persépolis es una de las lecturas, yo creo que más interesantes de la novela gráfica contemporánea, ¿no? Porque mezcla la tragedia humana con el humor, con la cotidianidad, la intimidad, ¿no? Y obviamente, pues, el carnaval de la historia. Otro de los referentes también fundamentales, ¿no? Que había pensado, por ejemplo, hablar de Photograph, que bueno, ya lo comentamos un poco, nada más para terminar y mostrarles aquí un poquito las imágenes. Uno de los también elementos muy interesantes de Photograph es que habla de las asociaciones civiles, ¿no? Y todo lo que es, en este caso, por ejemplo, era un fotógrafo francés, bueno, y que llega a estos lugares de conflicto bélico, y pues allí él empieza a entender cada vez más lo intrincado que son las relaciones sociales. Habla obviamente pues con todo tipo de personas, con las personas son, digamos, hasta traficantes de armas, habla con soldados, habla con pequeños pastores. Entonces, él obviamente no entendiendo esa lengua, pues tiene una parte limitada, pero pues bueno, empieza a tener una convivencia importante con ellos, y bueno, entonces ya hay una cierta complicidad que se va forjando a través, y al mismo tiempo creo que es muy honesta esta aportación, esta propuesta, porque nos habla también de un poco el agotamiento del personaje principal, ¿no? Del fotógrafo que se va, digamos, en ese esfuerzo de hacer su trabajo en este lugar, y además de sobrevivir, de tener una visión como humanista, ¿no? Y bueno, pues eso también tiene un precio, ¿no? Entonces le va costando le va costando su salud, le va costando sus relaciones interpersonales, pero bueno, pues es un viajero, digamos, de primer nivel, como si fuera un fotoperiodista de guerra, que nos da, pues, a entender todas las cosas que van a estar atrás de esas fotos, ¿no? Y bueno, para cerrar el día de hoy, ya para que el día miércoles podamos profundizar, será con El ave del futuro de Riyad Satuf. Para mí es una de las manifestaciones más importantes de la novela gráfica contemporánea. Además es una serie que todavía no se ha acabado, lleva hasta ahora 5 tomos. Empezó a publicarse en el 2014, ¿no? Y todavía, bueno, la última fue el año pasado. Y aquí nos llama, también es una exploración autobiográfica, la historia del personaje principal, el pequeño Riyad, que es el mismo autor, como pasa con Mayal Satrapi, como pasa con Artie Spiegelman, como pasa con Emmanuel Gibert, nos va a narrar la historia del pequeño Riyad, que su madre es francesa y su padre sirio. Entonces, se conocen en la Sorbona de París cuando son estudiantes, y bueno, pues ya digamos, lo procrean y tal, y pues obviamente nos dan un contexto acerca de cuál era el contexto político de la época, con Francia, por ejemplo, en los años 70, los conflictos del Medio Oriente, el conflicto árabo-palestino. Pero bueno, entonces esto a través de los ojos de un niño que
pues tiene dos orígenes diferentes y que además su padre le dan trabajos siempre de investigador o de profesor en diferentes países árabes, ¿no? Entonces, la historia empieza en París y luego se transporta a Libia y luego se transporta, por ejemplo, a Siria, ¿no? Y hay otros países intermedios y hace un truco muy interesante como lo hace, parecido a lo que hace Art Spiegelman, pero él lo hace con el color, ¿no? Porque cada país tiene un color. Libia, por ejemplo, es amarillo, luego, por ejemplo, Francia es azul, Siria es rosa, ¿no? Porque también nos recuerda que incluso dentro de cada lugar la luz es diferente, las personas hablan diferente. Por ejemplo, el Riad siempre nos recuerda que las personas también huelen diferente en diferentes lugares, ¿no? Estamos hablando de los años 70, su padre era de un origen bastante humilde, que había tenido pues, la oportunidad de ir a estudiar en la Sorbona de París por una beca que se le otorgó, y era de las pocas personas que sabía leer y escribir en su pueblo, y bueno, pues, y su madre pues era digamos, una clase mediera de Bretaña, ¿no? Entonces, hija digamos, esta clase media de confort que llegaba después de la posguerra en Francia. Pero bueno, esta historia entonces nos habla de pues, la complejidad de tener estos dos orígenes también, la riqueza que se tiene, nos habla de la violencia que se vive también en estos lugares, ¿no? Todos los lugares en donde, pero no estoy hablando solamente de los lugares donde hay un conflicto bélico, sino todos, ¿no? Habla de la violencia que se da en todos los aspectos de la vida, ¿no? O sea, tanto cuando está en la escuela en Siria, cuando está, por ejemplo, en Francia también, y ve cómo la abuela mata a una bolsa con gato, un costal de gatos, ¿no? Que nadie los quiere adoptar. Entonces, y obviamente ve, entonces, con su mirada de niño, pues todo este mundo que le parece un poco brutal, y además, pues está siempre como abierto a estarlo explorando, pero siempre a las espaldas de sus padres. Entonces, esta manifestación, ¿no? Así como con el humor que lo caracteriza, me parece que es una de las historias más redondas y más interesantes de esta expresión de la novela gráfica contemporánea, ¿no? Con un humor negro enorme, con gran brutalidad. Pero bueno, entonces nada más para decirles que estas son este tipo de obras, pues se las pasaremos a aquellos que estén interesados. Tenemos ahí unos PDF, otros incluso en otras calidades, para que las puedan disfrutar, ¿no? Las en francés, también se nota en español, pero ya teniendo esas lecturas, digamos, uno ya tendría una idea más o menos clara de qué se trata el alcance y las posibilidades de la novela gráfica. Y bueno, pues espero que hayan disfrutado este pequeño recorrido que tuvimos, esta conversación. Dejemos también me dice que está ahí un micrófono prendido en transmisión de Facebook. Bueno, entonces les dejo también mi contacto, ¿no? Adrián, entonces también en caso de que sean temas que les puedan interesar. Y bueno, pues entonces disfruten la lectura y nos vemos el miércoles. Ya si quieren leer, leeremos con un poquito más de detenimiento El árbol del futuro y Marianne Satrapi y Persépolis. Muchas gracias por la invitación, Matilde. Muchas gracias a ustedes, estuvo bastante exhaustivo y muy interesante, la verdad. Muchas gracias, me recordaron a muchos autores que ya anhelo leer. Sí, que tuviste también seguramente un bagaje así, ¿no? ¿Con cuáles empezaste tú leyendo, Matilde? Yo, por ejemplo, el último que leí fue Riad Sattouf, ¿no? El L'Arabe du Futur, que me gustó mucho. Luego me mudé a México, entonces no pude seguir leyendo nada más los dos primeros tomos. Ya ni tengo la cuenta. Pero Persepolis también, con la película también es muy, muy presente en la educación francesa. Creo que, o sea, ahora sí hablan de Persepolis en las escuelas, por ejemplo. Más que el Petit Nicolas, por ejemplo. Sí. Y sí, o sea, y también Hergé y Tardy, o sea, todos esos autores sí son muy, muy clásicos y forjan, pues, a los
los niños y a los adultos franceses, totalmente. Incluso, pues, por ejemplo, Asterix y Obelix, pues sí es una referencia muy, muy importante en Francia. Incluso hay como a veces cosas que se dicen y así, que se usa como en la vida diaria en Francia como referencias a esa bande dessinée, ¿no? Y también muchas películas que estuvieron hechas a partir de esa bande dessinée. Entonces, sí, creo que platicaron, fue muy, muy acertado todo lo que dijeron y muy interesante. Muchas gracias. A ti por la invitación y bueno, ya nos vemos entonces el miércoles. Les mandamos un abrazo grande y recuerden enviar sus Sí. correos para que les mandamos la biblioteca virtual. Sí, es muy importante que nos puedan dar sus contactos porque tenemos varias sorpresas para ustedes que han participado. Perfecto. Bueno, muchas gracias también de nuevo, Adrián, por tu participación. Sí, muchas gracias, Adrián. Mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Yo encantado de platicar de este tema inagotable. Se quedaron por allí varios autores en el tintero, pero bueno, creo que Claro. tocamos así rápido un repasito de lo más importante, ¿no? Y gracias a ustedes, a la Alianza Francesa, a los que asistieron, a Guillermo, a ti, Matilde. Matilde. Sí. Por invitarme, yo encantado. Y solo me despido diciendo que para mí, mi autor favorito en este género que es lo autobiográfico es David B., el fundador de la asociación. Él es el autor, yo digo, el más poético, el más profundo de este género que continuaría Satrapi, Satuf, y que es muy poco conocido, pero que es importantísimo, es de culto, digo, pero aún así no es tan leído. Y pues es un autor imprescindible. Voy a buscar los archivos en PDF para hacérselos llegar, porque es el ejercicio de BD de algo autobiográfico más importante para mí que se ha hecho en la novela, en la BD francófona. Una novela gráfica, muy bien. Muchas gracias a todos, buenas noches. Gracias. Bonita noche. Adiós. Gracias. Gracias.